María se ha sentido terriblemente triste durante los últimos meses. Tiene varias amigas que acuden a sus médicos y le han recetado antidepresivos. Ella acude a ti para ver si le recomiendas que también acuda a su médico para tomar antidepresivos. ¿Usted qué haría? Encarga, a través del Centro de Consejería Cristiana, presenta su programa Escuelita para el Corazón. Porque el corazón del problema es el problema del corazón. Sean todos bienvenidos. Bienvenidos a nuestro segundo episodio de Escuelita para el Corazón en nuestra quinta temporada con el nombre de ¿Usted qué haría? Mi nombre es Valentina Rueda y en esta ocasión los estoy acompañando nuevamente y acá está con nosotros Pastor Jairo. ¿Cómo estás? Bien, vale, bien, gracias a Dios. Contento de estar nuevamente aquí contigo y trabajar este tema. Es inevitable para mí escuchar el usted qué haría sin recordar aquella canción. La canción. Así que yo creo que más de uno de ustedes estará ahí ya tarareando la canción cada vez que escuche usted qué haría. Pero bien, contento y dispuesto a servir de parte de Dios para lo que tengas para hoy en cuanto al caso que tenemos este día. Un caso, sí. Bueno, ahí pudieron ver un poco en nuestra introducción. Vamos a tener a María hoy. Recordemos que los nombres han sido cambiados para proteger las identidades. Muy importante eso. Bueno, nuestro segundo episodio, como ya les dijimos, estamos muy contentos de estar nuevamente. Y bueno, teniendo este espacio que sabemos que va a ser de mucha ayuda y edificación para todos ustedes. Entonces, empezamos con nuestro ¿qué pasa con María? Caso. Cuéntame un poquito más. Vamos a ver qué pasa con María. Bueno, nuestro caso dice así. María es una mujer casada de 34 años de edad con 3 hijos, que se ha acercado a usted pidiendo su ayuda para tratar su depresión. Ella dice que se ha sentido terriblemente triste durante los últimos 6 meses sin poder manejar adecuadamente los asuntos de su vida. Ella se acercó para pedirme su opinión como consejera bíblica sobre lo que debo hacer. María tiene varias amigas que toman medicamentos antidepresivos recetados por sus médicos. La medicina parece haber ayudado a sus amigas por un tiempo, pero después aparecieron unos síntomas desagradables que a María le preocupan. Ella le pregunta: ¿cree que debo ir con mi doctor para ver si me puede recetar algún antidepresivo? Ese es nuestro caso el día de hoy. Entonces, Pastor, ¿usted qué haría? Muy bien. Bueno, esta es una pregunta que quizás es bueno que la hagan, porque lo que normalmente pasa es que la persona ni siquiera se pregunta si eso está bien o está mal, sino que inmediatamente procede a la medicación. Y creo yo que la razón por la que esto ocurre, que inmediatamente se va a la medicación, es porque se considera la depresión solo como una enfermedad. Y cuando tú ves a la depresión solamente como una enfermedad, entonces la única alternativa para lidiar con una enfermedad es la medicación. Ahora, quiero ser claro con esto, y María lo dice en su historia, y creo que es verdad. Los medicamentos pueden ayudar a aliviar algunos síntomas relacionados precisamente con la depresión. Pero en realidad los medicamentos no lidian con los asuntos que están detrás o en el fondo de la depresión. Así que, ¿qué haría yo? Yo le hablaría a María un poquito de antropología bíblica. Es decir, le diría: María, según la Escritura, los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios como un cuerpo y como un alma, que es básicamente lo que la Escritura nos enseña a través de Génesis 2:7, ¿verdad? Que Dios tomó de la tierra, ¿verdad? Y sopló sobre esa creación aliento de vida y llegó a ser un ser viviente. Nosotros somos un cuerpo y somos un alma. Ahora, no somos un cuerpo que tenemos un alma. Es decir, el cuerpo no solamente es como el recipiente donde se deposita el alma, pero tampoco somos un alma que tiene un cuerpo, que lleva el alma para todas partes. No, es algo mucho más complejo que eso. Somos un ser integral y lo fisiológico, nuestro cuerpo y nuestro interior están muy fusionados. Y creo que eso es muy importante para entender. Eso es lo que nos ayuda a explicar que muchas veces nosotros, lo que le sucede a nuestro cuerpo, se percibe a nivel emocional. Entonces tú tienes un dolor de cabeza y te pones triste, ¿verdad? O tú tienes un bajón de azúcar y no tienes interés de hacer nada.
¿verdad? Y no es necesariamente porque estés triste, sino porque hay algo en tu cuerpo que le comunica algo a tus emociones. Pero también pasa el efecto contrario, y es que tus emociones se conectan con tu cuerpo, y es lo que algunos llaman somatizar. Entonces, por ejemplo, lo que tú vives muchas veces cuando tienes una situación, por ejemplo, de estrés o de mucho temor, que sientes que se te va a salir el corazón. Entonces hubo una emoción muy fuerte que produjo una respuesta en tu cuerpo, de tal manera que nuestro cuerpo y nuestra alma o ser interior están completamente amalgamados el uno con el otro. En ese sentido, le diría a María que la depresión, le explicaría a María que la depresión es uno de esos asuntos donde precisamente el cuerpo y nuestro ser interior están profundamente vinculados. Por lo que considerar la depresión y lidiar con la depresión solamente a través de pastillas no soluciona en realidad el problema. Porque, Valentina, la depresión en la mayor parte de sus casos es multicausal. Es decir, pueden haber elementos fisiológicos que están involucrados, pero hay otros elementos que están allí en ese problema de la depresión. Por tal motivo, mi propósito para María es ayudarle a ver las posibles otras razones por las que ella se siente de la forma en que se siente. Y ver Dios qué le quiere decir a ella a nivel de su corazón para que ella pueda lidiar bíblica y piadosamente con las circunstancias actuales. Así que mi trabajo sería ese. No le voy a responder la pregunta a María de si debes ir o tomar o no medicamentos, eso no me compete a mí, sino mi trabajo es trabajar con los elementos precisamente involucrados en la situación, de tal que ya en el camino veamos si se hace necesario o no el asunto médico. Porque creo que María, si mal no recuerdo, en el caso que tú me presentas, ella refiere que los antidepresivos tuvieron un efecto al comienzo en la vida de sus amigas, pero que también ha tenido efectos secundarios negativos, y eso es verdad. Entonces, creo que el llamado del consejero en un caso como estos no es dar una orientación médica, porque no somos médicos, ¿verdad? Sino es ayudar a la persona, acompañar a la persona, encaminar en esta ruta debajo del sol que tiene esta persona lidiando con esta tristeza profunda, para que conozca a Dios, que es un Dios que dice la Escritura que no desperdicia, que no desprecia, sino que ama a aquellos que son quebrantados de corazón. Así es. Entonces, María, quiero acompañarte para que conozcas al Dios de los quebrantados. Y es ahí donde yo quiero ir contigo y caminar contigo esa milla extra. Ahora, si tú quieres ir al médico, pues María, ve, y aún si quieres ir y tomar antidepresivos, todavía quiero que caminemos juntos. Porque como acabo de mencionar, aún si resuelves el tema físico, si lo hubiese, todavía hay elementos del corazón que necesitamos caminar juntos, y estoy para servirte en consejería bíblica para ayudarte en esos elementos. Así es. Recuerdo el episodio pasado que hablamos en el inicio sobre la esperanza del Evangelio. Y eso es algo que podemos retomar, que el Evangelio es nuestra esperanza, y como tú lo presentas, sea que haya una situación de fondo o no, y que la decisión final sea tomarlos o no, hay un proceso que se quiere continuar y tocar esas fibras más profundas del corazón y poder exponerla a ella, y también tener la oportunidad de tú como consejero exponer más el Evangelio, y que esta persona y que María pueda conocer un poco más de Cristo. Bueno, vamos a nuestra segunda pregunta en este caso entonces. ¿Qué podríamos hacer para obtener más información acerca del problema actual de María, y qué información en concreto buscarías? Muy buena pregunta, porque María nos ha dado una información muy breve y nos ha hecho una pregunta muy puntual. Es decir, en realidad ella no está viniendo a consejería, ella está viniendo a que le demos un consejo que es diferente a venir a consejería. Ella viene a decir, ¿debo ir al médico o no? Pero yo quiero aprovechar esa oportunidad como una puerta de entrada para decirle, como lo acabo de mencionar, que podemos caminar juntos en conocer al Dios de los quebrantados y ofrecerle un proceso de acompañamiento. Ahora, si María acepta, creo que se hace necesario indagar un poquito más en el corazón detrás de esto, como siempre hemos mencionado. Y hay por lo menos 3 medios que yo pudiera usar para tratar de conocer un poquito más el corazón y la vida de María. En primer lugar, le pediría en una de las citas que me narre la historia de su vida. Quiero conocer quién es María, que me cuente, haciendo un énfasis especial en las personas, en momentos, en hitos, en lugares, en experiencias
que marcaron la vida de María. Y quiero pedirle que me lo narre a través de diferentes etapas: su infancia, su adolescencia, su juventud, si está casada, porque dice que tiene hijos, pero no sabemos si está casada, su matrimonio y su maternidad. Que en esas etapas de la vida me cuente un poquito más las personas importantes, las experiencias y demás, y tomar nota para tratar de ver un poquito cómo ha sido la vida de María. Así que ese es un mecanismo que usaría, que me cuente su historia de vida. Y allí quiero observar patrones, actitudes, lenguaje que ella tiene, que me ayude a comprender cómo está interpretando la vida. Porque muchas veces lo que ocurre con la depresión es que la persona no está viviendo de acuerdo a su realidad, sino está interpretando su realidad. ¿A qué me refiero con esto? La persona puede ser que las circunstancias que describe no son circunstancias que uno explicaría fácilmente que le deberían llevar a esta situación de depresión. Es decir, que otra persona puede vivir cosas similares o más complejas y estar completamente tranquila. Exacto. No se corresponde la narración de su vida, la realidad de su vida, a cómo ella responde con esa tristeza. Entonces lo que yo quiero ver es detrás de eso, cómo está interpretando sus circunstancias en la vida. El segundo recurso para obtener más información son lo que llamamos en consejería preguntas intensivas. Y por intensivas nos referimos a preguntas enfocadas particularmente en un tema. En este caso, preguntas relacionadas con lo que ella llama depresión. Y esta es quizás algunas de las preguntas que yo podría hacerle a María. María, cuéntame un poquito qué es lo que tú sientes. ¿Por qué le llamas depresión? ¿Verdad? Y eso me ayuda a ver la categoría o la etiqueta desde la perspectiva del aconsejado. ¿Qué es lo que esa persona llama depresión? No, es que yo a veces estoy por ahí y se me cruza un pensamiento triste y duro como 20 minutos así. Después se me pasa, pero yo creo que yo tengo depresión. Puede ser que la otra persona diga, no, es que yo no quiero comer, no me quiero levantar de la cama, me fastidia la luz, no quiero ver a nadie. Quiero ver lo que esa persona llama depresión, qué significa en el caso de esta persona. Porque de nuevo, cada aconsejado es un mundo diferente. La otra pregunta es, ¿cuál tú crees que es la causa de la depresión? Y si bien esa no es necesariamente la respuesta real, sí me ayuda a entender qué es lo que cree el aconsejado y a qué le atribuye el problema. Otra pregunta podría ser, ¿cuál es el historial o el patrón de la depresión? Entonces, ¿lo has vivido antes? ¿Ha habido otros periodos en tu vida en el que lo has vivido? ¿Esta es la primera vez que te sientes así? ¿Hubo algo que desencadenó? ¿Hubo quizás una cosa que disparó esto en ti? ¿Lo has visto en otros momentos en tu historia, en tu niñez, en tu adolescencia? ¿O es la primera vez? ¿Qué cosas te está diciendo tu depresión? Porque de nuevo, el lenguaje es muy importante. ¿Qué es lo que esa persona entiende que esa situación le está diciendo? Hay un lenguaje que yo quiero conocer. ¿Cuáles son las mentiras que ese aconsejado está creyendo en medio del proceso? Quizás voy a indagar un poquito por si las necesidades físicas del aconsejado están siendo saciadas. ¿Estás comiendo bien? ¿Estás durmiendo? ¿Estás haciendo ejercicio? ¿Tienes una alimentación balanceada? Tratar de ver si hay asuntos fisiológicos que estén siendo descuidados o desatendidos. Finalmente podría quizás identificar personas, que sí ya puede identificar personas a su alrededor que se ven afectadas por esta situación. Hay personas que están viéndose afectadas, tus hijos, los estás desatendiendo, por ejemplo, y en ese sentido no solamente personas, sino deberes. Has dejado de trabajar, has dejado de quizás cocinar para tus hijos y está en casa con ellos, y con eso busco saber el grado de afectación y de funcionalidad del aconsejado. Si está siendo funcional o ya está en un punto en que ni siquiera es funcional para los mínimos deberes que debe ya cumplir a diario. Así que ese sería el segundo recurso, preguntas de este tipo. El tercer mecanismo, además de su historia de vida, de preguntas, le pediría, si está casada, poder hablar con su esposo y que me permitiera hablar con su esposo y que él me dé como su diagnóstico o su percepción más bien del tema. Si no está casada, hablar con sus padres o con su amiga más cercana y tratar de ver desde la perspectiva de alguien importante en su vida, un actor importante en su vida, cómo ella está, cómo la ven y cómo la perciben ellos, cómo está manejando este punto en su vida. Así que eso es básicamente lo que haría. Todo eso son recursos para una cosa muy importante en consejería que decimos, como dijimos la vez pasada, y es la importancia de recopilar información para poder aconsejar a la persona que tengo al frente y no a la persona que imaginamos o lo que el aconsejado cree que es él.
Así es. Necesitamos más información. Eso es lo que haría como un primer mecanismo. Ok, me parece muy importante esas preguntas porque algo que me llama la atención acá y que lo vemos en otros casos de consejería es que no dejamos de lado la parte física y tomamos preguntas como el sueño, la alimentación, que hacen parte de todo nuestro ser. Entonces, creo que es muy importante esas preguntas que las tengamos aquí a la luz para que sepamos también que manejamos una integralidad en el ser y en la persona y que esa parte física también hace parte y también la importancia de las personas que rodean a las personas que tienen algún tipo de esa etiqueta, depresión, porque las preguntas nos ayudarán también a determinar, como tú dices, el grado o la profundidad de este caso. Entonces es muy importante que tengamos eso en cuenta. Y más en temas como esos donde ya se crean etiquetas que hasta se hace chiste y burla con ellos. ¿Sí? Este sí es depresivo, ¿verdad? Y simplemente porque lo hacemos con otras etiquetas mucho más peligrosas como bipolaridad, ¿verdad? Entonces este sí es bien bipolar. Y es peligroso porque no nos referimos a la misma cosa cuando usamos estas palabras. Entonces hay que saber frente a qué estamos. Y ahí es donde estos recursos nos ayudan a entender mejor. Súper. Bueno, vamos a tocar otra pregunta en este caso. ¿Crees que sería útil la ayuda de un médico para ayudar a María en su caso de depresión? De nuevo, aquí en estos casos siempre vamos a lidiar con el asunto de que queremos respuestas particulares para casos muy generales. Entonces voy a tratar de hablar desde la generalidad porque no tengo la información suficiente para saber si sí o si no. Entonces voy a hablar como desde la generalidad. Desde la generalidad yo diría que como consejero yo creo en lo que tú hablabas de la integralidad del ser humano. Somos integrales, somos cuerpo, somos alma. Y que esas dos cosas, como expliqué, están sumamente entrelazadas la una con lo otro. Por lo que le sucede de forma positiva a lo uno afecta a lo otro. Y viceversa, lo que le sucede de forma negativa pues también tiene su efecto en el uno y en el otro. Desde esa perspectiva considero que la valoración y la ayuda de un médico puede ser valiosa en muchos de los casos de consejería, especialmente en casos como la depresión. Creo que pudiera ser muy, muy útil. Ahora, teniendo eso en cuenta y asumiendo que sí valoro y sí aprecio, y que creo que los consejeros bíblicos deberíamos hacerlo, la ayuda de un médico, déjame marcarte quizás algunas cosas de cómo yo lo haría en términos de involucrar al médico en el proceso. La forma en que yo lo haría sería la siguiente. Primero, le pediría a ese médico, si tengo la oportunidad de tener contacto personal con él y si no a través del aconsejado, que me ayudara a ver si hay patrones fisiológicos en la historia clínica del paciente, ¿verdad? O de la persona, más bien del aconsejado, paciente para él, que pudieran asociarse a estos episodios de tristeza que vive. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿hay en su historia clínica algún tipo de desorden hormonal que la persona tiene? Por ejemplo, hipotiroidismo, que yo pueda tratar de ver, bueno, aquí hay un elemento que es fisiológico, que médicamente se ha estudiado que puede producir una respuesta emocional. O hay un asunto de hipoglicemia, ¿verdad? Problemas en el azúcar, antecedentes psiquiátricos en familiares, etcétera. Cosas que yo pudiera decir, valdría la pena un chequeo mucho más a fondo porque esta persona o tiene estas patologías o en su historia familiar tiene personas en su familia que han padecido algunas cosas que podrían llevarme a pensar que sí hay elementos físicos claramente involucrados aquí. Lo segundo que haría es preguntar si consideraría este médico enviar algunos exámenes médicos sobre estos o algunos otros asuntos para descartar quizás alguna patología que pudiera estar originando esta respuesta emocional de María, ¿verdad? Y tratar de ver si ella está teniendo algún asunto médico que, aunque no está reportado en su historia clínica, pudiera ser que está presentando algún tema físico. Y finalmente le pediría su concepto sobre esta situación y le plantearía lo siguiente: si le parecería bien a él que yo como consejero bíblico trabajara un par de meses a nivel de la consejería para ver si vemos avances antes de proceder a la medicación. Es decir, tú como médico, ¿te parecería bien si yo trabajo quizás un par de meses con María y vamos chequeando el progreso y si vemos un avance antes de la medicación? Y si él considera, que sea el caso,
que necesita una medicación, entonces igual seguir acompañando el proceso o ir caminando juntos. En el caso de necesitar la medicación y que el médico diga, no, mira, ella no está siendo funcional, no está durmiendo, no está comiendo, entonces ya yo le preguntaría, ¿verdad?, si consideraría él poder enviar algún medicamento que le ayudara en estas cosas. Porque de nuevo, yo puedo trabajar muy bien a nivel de la consejería bíblica, pero si la persona no duerme, no come, Claro. no tiene una dieta saludable, no se está ejercitando, pues el cuerpo no va a responder adecuadamente. Entonces necesitamos que la persona comience a dormir. Y a veces necesitamos que la medicina nos ayude a eso en un periodo inicial de intervención. Entonces le preguntaría a él si él creería conveniente y prudente recetar algún tipo de medicamento que le ayude para estas cosas. Porque lo vemos en la escritura. Por ejemplo, recuerda la historia de Elías. Elías ha bajado de tener esta victoria gloriosa contra los profetas, ¿verdad? De Baal y todo ese tema de Acab y Jezabel. E inmediatamente él va y siente una profunda depresión. Y lo que nosotros experimentamos en la historia de Elías es que él luego se va y se encierra, y lo que describiríamos nosotros en el siglo XXI que tiene Elías es depresión. Sí. No quiere ver a nadie, se esconde, se encueva literalmente, y no quiere saber nada de la vida ni de Dios, mátame. Y la receta que le da Dios, la consejería bíblica de Dios, es dos cosas: come, bebe y duerme, ¿verdad? Dios lo lleva a dormir, Dios los lleva a comer y a beber. Y muchas veces lo que la gente necesita es eso: dormir bien, comer bien, beber bien, ¿verdad? Así que creo yo que esa sería como la forma en que yo lo manejaría. Ya en el proceso, suponiendo que vamos a caminar un proceso con María, es que ella con frecuencia, si está tomando medicamentos, vaya al médico, y si estamos viendo progresos, que le pida a su médico que poco a poco vaya quizás desmontando los medicamentos de una forma adecuada, sana, que esto no se puede quitar así a la primera, siendo un proceso, y que sea acompañada por supuesto con su médico. Así que en resumen, los consejeros tenemos que ver a los médicos como aliados y no como enemigos de nuestro acompañamiento. Ellos pueden ayudarnos muchísimo a lidiar con los asuntos fisiológicos involucrados, que no son de nuestra competencia como consejeros, y que también nos van a ayudar a ver de manera más compasiva y realista a nuestro aconsejado. Tiene un asunto fisiológico, así que debo mirarlo también desde esa perspectiva. Así que esa sería la manera en que seguramente trabajaría con el médico. Ok, muchas gracias. Creo que se tocan elementos muy importantes en las respuestas que nos das, porque nos da como un panorama de que debemos de ser muy cuidadosos a la hora como de dar también una respuesta en estos casos, porque involucra algo que ya viene a ser físico, y que bueno, las preguntas al inicio nos ayudan a determinar si sí lo será o si no, porque bueno, estamos creo que en una época que tiene como dos extremos, como que a todo le llamamos depresión, y hay unos periodos de tristeza. Pues es normal que en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en diferentes situaciones atravesemos situaciones difíciles, perdón por la redundancia, pero que nos pueden generar eso, un tiempo de depresión, de estar pensativos, y hay personas que mismo, no es depresión, estás pasando por depresión. Pero también tenemos el otro extremo, y esto viene a ser más que todo en las iglesias, de que decimos, no, pero depresión, no, un cristiano, podemos encontrar también esas etiquetas. No puede estar triste un corazón que tiene Cristo. Y que en Cristo tiene que encontrar su plenitud. Entonces no estamos exentos de eso, y tenemos que ser cuidadosos con nuestras respuestas. Y también lo que nos dices a lo último, que me pareció súper clave, que los médicos no son nuestros enemigos, y que jugamos de la mano con resultados médicos, con exámenes, porque como decíamos ahorita, somos parte de este cuerpo, tenemos un cuerpo, y ese cuerpo también a veces manifiesta cosas y nos prende alertas. Entonces es muy importante que tengamos eso en cuenta. Y bueno, gracias por darnos estas respuestas, por esta orientación. Y bueno, hemos llegado a nuestro final. ¿O tienes algo más para agregar? Recomendados. Sí, recomendados. De recomendados. Hay dos recursos en esta ocasión que quisiera recomendar. Pues además de siempre, suena ñoño, pero es verdad, la Biblia. Pero un libro que recomiendo mucho es que es una guía para el consejero sobre el cerebro y sus trastornos, que es el libro que tengo aquí en mis manos, de Ed Welch, que pudiera ayudarte para estos temas que a veces son difíciles desde la perspectiva médica, y nos ayuda un poquito
desde la perspectiva, digamos, un poquito más técnica de cómo los consejeros podemos formarnos un poquito más en entender cómo funciona este tema de la química cerebral y demás, enfermedades, entre comillas, mentales, y cómo podemos nosotros entender cuándo sí y cuándo no. Así que esta es una guía muy importante para un consejero bíblico. Y el otro libro es un libro de apoyo para el aconsejado, que es de nuestra casa editorial amiga, la EFI, Editorial Bautista Independiente, que se llama Esperanza para los Deprimidos, también de Ed Welch, que son pasos prácticos para la lucha. Son un librito pequeño de 17 páginas, que ustedes pueden conseguir en la librería más cercana a su lugar de residencia, y es un librito muy bueno para que tú lo leas como consejero, pero también que lo puedas dar a tu aconsejado. Así que son nuestros 2 recursos recomendados para este caso. Bueno, no sé si acá puedo aportar un poquito, pero actualmente estoy escuchando un podcast y bueno, también puede ser como un recurso ahí recomendado. Es el podcast de Piensa de Ana Ávila, la encuentran en la página de Coalición por el Evangelio. Así es, y excelente. Ana allí trata bastante este tema y bueno, según lo que he escuchado, una conclusión es que hay mucha tela por cortar en este tema y sería muy bueno que si tenemos la oportunidad como consejeros nos preparemos, busquemos también a veces consejo, es válido que tengamos preguntas para nuestros pastores, para la iglesia o para ministerios cuando no sabemos qué hacer. Entonces es bueno que tengamos eso presente y bueno, como lo dijiste, y aunque suene ñoño, la palabra, en ella encontramos todas las respuestas y es la ayuda máxima para todas las situaciones. Así Entonces, es. bueno, ahí les dejamos esto. Creo que en la descripción de YouTube les vamos a dejar los links para que los tengan ahí a la mano y puedan también ir a esos recursos. Y bueno, hemos llegado a nuestro final, segundo episodio de la 5ª temporada. Aquí sería bueno poner nuestra canción. No la sacamos de la mente. Bueno, gracias por estar con nosotros y nos Gracias. vemos. Gracias, Vale, también. Y Gracias a ti. seguimos ahí adelante en el siguiente episodio. Nos vemos en el próximo tercer episodio de la 5ª temporada y recuerda compartir esto con tus amigos, con una persona que consideres que le puede ayudar, que le puede servir esto en sus casos de consejería y recuerda también seguirnos en nuestras redes sociales. Chao, chao. Chao. Gracias por acompañarnos. Esperamos que este episodio haya sido de bendición para tu vida. No olvides, suscríbete al canal. Te esperamos en nuestra próxima entrega.